Está con nosotros José Antonio Contreras. Él es el CEO de Contecon Manzanillo, que es, por supuesto, bueno, ya nos va a contar él, vinculado al tema del puerto de Manzanillo, que ahora que platicaba con Luis Manuel y con Juan Elid, ambos de Index, pues tiene mucho que ver con el tema de cómo están los puertos acá en nuestro país. José Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy Muchas bien, gracias por recibirme en tu casa. al contrario. Y bueno, primero que nos cuentes qué es Contecon Manzanillo para entender y dimensionar lo que significa. Bueno, pues Contecón Manzanillo es una de las terminales que opera allí en esa localidad, que como saben, pues bueno, Manzanillo es la entidad portuaria más importante del país, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Y bueno, pues pertenecemos a una multinacional filipina que tenemos más de 40 operaciones en los 5 continentes. Ahora, y saber eso, cómo estamos viendo, observando, obviamente, a escala global, lo comentaba hace un momento, los cuellos de botella, por un lado, temas que tienen que ver con los contenedores y sobre todo en la costa oeste de Estados Unidos y en general en todos los puertos en la Unión Americana, muchos problemas en términos de la descarga, los tiempos, etcétera. ¿Cómo está Manzanillo? Bueno, pues Manzanillo, dentro de la crisis o de las problemáticas mundiales que está sufriendo la cadena logística, no solo marítima, sino terrestre y ferroviaria, pues estamos saliendo, yo creo que bastante bien. No tenemos esos problemas tan importantes que están teniendo otros puertos en Asia, fundamentalmente en China o en Estados Unidos, como comentabas, la costa oeste, en Long Beach, y estamos atendiendo los buques que están llegando, ¿no? Lamentablemente, la crisis que comenzó el año pasado, cuando se pararon las fábricas en todo el mundo, fundamentalmente en Asia, y luego cuando comenzó de nuevo tanto el consumo como la recuperación de stocks de las fábricas, pues hubo un pico de actividad muy importante que el sistema no ha sido capaz todavía de absorber, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos. Y cuando hablamos de sistema, hablamos de todo el sistema, hablamos de disponibilidad de contenedores, hablamos de disponibilidad de buques, hablamos de dimensionamiento de los puertos, hablamos de disponibilidad de camiones. O sea, realmente el sistema estaba acostumbrado a un nivel de actividad que iba creciendo, se iba adaptando, pero llegó un momento en que eso se multiplicó y evidentemente pues no fue capaz de absorber eso. Y es un tema clave porque, como mencionas, son muchos puntos, digamos, en donde todo se desajustó, ¿no? Veía, por ejemplo, en Long Beach el tema de los camioneros, pues de repente no están los incentivos adecuados, hay, digamos, cierta burocracia logística ya, eso genera cuellos de botella, a la vez lo que mencionabas de los contenedores, y ni hablar del COVID, pues digamos en octubre, recuerdo septiembre, todavía los brotes de COVID en el sudeste asiático pues generaron problemas. ¿Cuándo observas que se va a ir resolviendo este asunto? Porque hay dos factores. Uno, la inversión que se puede hacer, pero a veces no es tanto la inversión, sino pues el ir resolviendo entuertos de temas realmente complicados, concatenados. ¿Cuándo estimas que pudiera empezar a normalizarse esta situación? Bueno, eso yo creo que es la gran pregunta, ¿no? Todo el Sí. mundo, todo el mundo queremos saber cuándo esto se va a regularizar. Lamentablemente, bueno, pues las incertidumbres todavía son demasiado altas, ¿no? Y ahora con la nueva variante, ¿cómo va a afectar eso a nivel Asia fundamentalmente, ¿no? Que son, digamos, los países que son más estrictos a la hora de tomar medidas cuando tienen ni siquiera un infectado, cuando tienen alguien sospechoso de infección, ¿no? Que toman medidas como cerrar un puerto, ¿no? Entonces, si todo continuara con normalidad como hasta la fecha y no tuviéramos brotes exagerados o medidas exageradas en Asia o en otros países, estábamos previendo que en el segundo semestre del año pudiéramos volver a llegar a unos niveles lógicos de puntualidad de los buques, de productividad de los puertos y de la cadena logística en general, ¿no? Pero realmente es muy complicado. O sea, te digo eso como te podría decir otra cosa y creo que no acertaría, ¿no? Lo que sí es cierto es que en el mes de agosto y septiembre de este año ha sido el peor mes de los últimos 4 años en confiabilidad de llegada de los buques a los puertos y en retraso, en días de retraso, ¿no? Hemos llegado en agosto y septiembre, hemos llegado a los 8 días de retraso a nivel mundial, que es una cifra pues absolutamente disparada comparada con lo que veníamos en años anteriores, ¿no? Y eso
eso creo que define muy bien la situación actual, ¿no? Claro. Y en el caso de Manzanillo, ¿cuáles son los números en términos de ello, del retraso? Y también te preguntaría de los costos, que pues obviamente oferta-demanda se disparan. Claro, o sea, hay un costo totalmente disparado que usted conoce bien, que es el tema de los fletes marítimos, ¿no? Los fletes marítimos están en unos niveles nunca alcanzados antes. Hay fletes que se han multiplicado por 10 en un año. Y creo que esa es la parte más complicada para los importadores y exportadores, ¿no? Eso evidentemente se genera por un tema de oferta y demanda, como bien decía, y luego evidentemente el resto de la cadena, pues también por un tema de oferta y demanda, y en especial en los puertos por un tema de saturación, pues están incurriendo los importadores en sobrecostes por almacenaje, ¿no? Y esos almacenajes son generados no porque el puerto quiera, ni mucho menos, porque a un puerto lo que peor le viene es que el contenedor no salga. Nosotros, nuestra actividad y nuestro beneficio viene por la rotación del contenedor, no porque se quede. Entonces, pues efectivamente, hay unos sobrecostes derivados de esta tensión que tiene la cadena, ¿no? También en el ámbito del transporte terrestre o transporte ferroviario, pues un tema de oferta y demanda, pues los fletes terrestres también se están incrementando. Incluso hay dificultad para encontrar en algunos países. Bueno, hemos visto el caso de Inglaterra o Ujú. el caso de Francia, donde no hay transportistas. Entonces, vamos a tener que convivir con esta situación durante por lo menos 6, 7, 8 meses más, y las empresas pues se tienen que adaptar y flexibilizar a esta situación. No queda otra, porque lo que antes había no existe. O sea, no existe esa puntualidad en el arribo de un buque o esa puntualidad en el arribo de la mercancía a una fábrica. Entonces, hay que flexibilizar las decisiones, ¿no? Sí, y el just in time, pues empezar a reconsiderarlo en función de pues esta situación y fortalecer las cadenas de suministro que hace un rato lo conversaba también con Index. En ese contexto, a ver si da tiempo de que alcance a responder José Antonio, pero está ocurriendo el mismo fenómeno de camioneros en México y lo pienso de la siguiente manera. Decían en Estados Unidos nos faltan más de 80,000. En México ya veníamos con un déficit, pero tengo la impresión de que Estados Unidos va a empezar a absorber a los camioneros mexicanos y entonces el problema se va a agudizar en nuestro país. ¿Está ocurriendo eso? ¿Cuál es el panorama ahí? Porque es clave, como mencionabas, en el tema de la descarga. Sí, yo creo que, como bien apuntas, hay ese factor que es la demanda de transportistas en Estados Unidos. Evidentemente, los salarios y las contraprestaciones son superiores allí, con lo cual el efecto llamada puede existir, ¿no? Y que saquen pues personas de la cadena aquí en México. Pero también otro factor importante es la menor productividad de un camión, ¿no? El Claro. camión está afectado porque tiene que esperar más en los puertos, está afectado porque tiene que esperar más en los almacenes, en los centros de distribución. Entonces, lo que antes hacían en un día, ahora necesitan dos. Entonces, eso afecta directamente a la disponibilidad de camiones, ¿no? Creo que hay un cúmulo de factores que están afectando a todo esto y es muy complicado suscribirnos solo a uno, ¿no? Por supuesto, estoy conversando esta mañana con José Antonio Contreras, es el CEO de Contecón en Manzanillo, pues uno de los operadores clave justamente en ese puerto, el más importante nos decía José Antonio, no solo en el Pacífico, sino también del lado del Atlántico. Y en ese contexto, José Antonio, preguntarte cómo ha sido el hecho de que la Marina ha tenido ya el control y la operación justamente de los puertos. Bueno, pues una gran pregunta, ¿no, Rodrigo? La verdad que ha sido un cambio importante por nuestro lado. La verdad que sentimos que las cosas están funcionando, están fluyendo. Han tomado algunas decisiones acertadas. En nuestro caso, por ejemplo, el igualar las contraprestaciones que los puertos pagamos al Estado por la prestación del servicio público portuario. Teníamos hoy, estábamos viviendo una situación de competencia desleal, digamos, que nos afectaba comercialmente y bueno, pues era un tema que se venía arrastrando desde hace muchos años y ha sido con la Marina con quien se ha solucionado, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que las cosas están funcionando, hay una conversación fluida y hay una colaboración. En el caso concreto, por ejemplo, de la API, que ahora ha cambiado de nombre, de Manzanillo, pues están siendo muy activos en el desarrollo de las vialidades, por ejemplo, del puerto, no solo de nuestra terminal, sino en general,
que son básicas y fundamentales para el desarrollo futuro, ¿no? Y ahora pues hemos visto en estos 2 años que llevamos de criticidad que hay que facilitar y hay que ampliar los accesos a los puertos, ¿no? Claro. Si dijéramos que una curva de aprendizaje se recorre del kilómetro 0 al kilómetro 10, ¿en qué kilómetro estarían en curva de aprendizaje en la Yo creo que Marina? estamos pues yo creo que deben estar como en el 6, ¿no? Ah, bien. Pero, o sea, claro, la Marina tiene unos principios de ejército, ¿no? Y una forma de pensar de ejército, y hay una parte comercial importante que hay que colaborar y hay que trabajar con ellos, ¿no? Entonces creo que esa es la parte que más tenemos que trabajar conjuntamente, ¿no? Que hay una parte comercial, de estrategia y de negocio que hay que echarle cuentas, como dicen, ¿no? Sin duda es clave. Y en este sentido, preguntarte, ¿qué están proyectando ustedes de inversiones para el 2022 y hacia adelante? Bueno, pues después de toda este boom de volumen y que entendemos que no va a bajar de forma radical, pues nosotros ya este año hemos invertido más de 15 millones de dólares en equipamiento y en infraestructura. Es un tema rápido que tuvimos que hacer para poder ayudar a solventar este problema. Pero el año que viene vamos a comenzar la última fase de la terminal, que es la fase 3, donde vamos a invertir más de 200 millones de dólares. Es una inversión muy importante para nosotros, inversión 100% privada, y que bueno, pues nos facilitará el tener una capacidad importante a partir del año 2025. Que es fundamental. ¿Qué tanto los planes de Long Island han llevado tráfico a Manzanillo? ¿Sí ha ocurrido? Es decir, ¿se ve como una alternativa muy viable Sí, para Estados Unidos? se ha desviado algo de carga, realmente creo que no es significativo. Ah, Sí, el puerto de Ensenada ha sentido mucho más ese efecto por la cercanía a la frontera, evidentemente. Sí hay planes de que incluso se use el ferrocarril desde Manzanillo hasta Chicago para llevar carga, pero creo que no va a ser algo que realmente pueda impactar o pueda afectar al tráfico nacional, ¿no? Creo que el tráfico nacional, afortunadamente, los puertos de México han tenido un comportamiento, creo que muy notable. Hay que recordar que los puertos de México trabajamos 24/7, ujú. no así los puertos en Estados Unidos, y ese es uno de los impactos más importantes que tienen ellos, ¿no? No tienen capacidad de trabajar 24/7, con lo cual en estos periodos de pico de actividad, pues no son capaces de absorberlo. Sí, eso es un tema clave. José Antonio, pues te agradezco mucho la entrevista, muchos signos de interrogación que todavía quedan, pero bueno, pues realmente importante, interesante hablar contigo, que estás ahí observándolos y pues algunos me queda claro que ahí seguirán y otros que se va vislumbrando, digamos, una salida y espero que podamos volver a hablar pronto y hablemos ya de mejores condiciones en esta situación, pero como ya nos decías, pues es un asunto que va a tardar varios meses y ojalá la segunda mitad del otro año esté todo mucho más ágil y qué bueno que por lo menos esto está detonando también mucha inversión. Gracias por la entrevista. Nada, muchas gracias, Rodrigo, y espero que hablemos en el futuro ya con noticias un poquito más concretas. Exactamente. Ahí escuchamos a José Antonio Contreras, el CEO de Contecon Manzanillo.